El Yoga del Bhagavad Gita. Autor: Paramahansa Yogananda. Narrador: Glenda. Capítulo 3. Yoga: el método para alcanzar la victoria. El metafísico práctico, en sus intentos por liberar el alma de las ataduras de la materia, aprende los métodos exactos que necesita para alcanzar la victoria. Como resultado de pensar y actuar constantemente de manera correcta, en armonía con la ley divina, el alma del hombre asciende poco a poco siguiendo el curso de la evolución natural. El yogi, en cambio, elige el más veloz de los métodos para acelerar la evolución, la meditación científica, mediante la cual el flujo de la conciencia se invierte y se dirige de la materia al espíritu a través de los mismos centros cerebroespinales de vida y conciencia divina que encauzaron el descenso del alma al cuerpo. Las fuerzas energéticas de cada centro expresan algún aspecto de la divina conciencia del alma. Cada vez que se logra un contacto exitoso con el espíritu, durante la meditación, se fortalece la conciencia del alma y se adquiere mayor firmeza en el control del reino corporal. Incluso, el principiante en la práctica de la meditación se da cuenta pronto de que puede emplear el poder y la conciencia espirituales del reino interior del alma y del espíritu para iluminar su reino corporal y sus actividades físicas, mentales y espirituales. Cuanta más destreza adquiera en esa práctica, mayor será la influencia divina. La activación de los poderes del alma a través de la meditación. Los poderes del discernimiento puro están representados simbólicamente por los 5 hijos de Pandu, de origen divino. En la analogía del Gita, los 5 Pandavas son las principales figuras heroicas del poema y los que controlan los ejércitos de energía, prana y conciencia de los 5 centros sutiles ubicados en la espina dorsal. Ellos representan las cualidades y poderes adquiridos por el devoto cuya meditación profunda se encuentra en sintonía con los centros astrales y causales de vida y conciencia divina. En orden ascendente, el significado de los 5 Pandavas es el siguiente. Sahadeva: la moderación, la capacidad de permanecer alejados del mal. Dhamma: el poder activo de la resistencia, la tenacidad que permite controlar los inquietos órganos externos de los sentidos. Y el elemento vibratorio, tierra, del centro coxígeo o Muladhara chakra. Nakula: la observancia, la capacidad de obedecer las leyes del bien. Sama: el poder positivo o de absorción, la atención que permite controlar las tendencias mentales, y el elemento vibratorio, agua, del centro sacro o Swadhisthana chakra. Arjuna: el autocontrol, y el elemento vibratorio, fuego, del centro lumbar. Este centro, el Manipura chakra, confiere el poder ígneo de la fortaleza corporal y mental para luchar contra la abrumadora embestida de los soldados sensoriales. Es el que refuerza los buenos hábitos y acciones, el entrenador de los hábitos. Mantiene el cuerpo erguido, produce la purificación del cuerpo y de la mente y posibilita la meditación profunda. Cuando consideramos su función dual, entendemos, además, las razones por las cuales este centro representa alegóricamente a Arjuna, el más diestro de los integrantes del ejército Pandava. Se trata del pivote o punto de inflexión en la vida del devoto
entre el denso materialismo y las más refinadas cualidades espirituales. Desde el centro lumbar hasta los centros sacro y coxigio, la vida y la conciencia fluyen hacia abajo y hacia afuera, en dirección a la conciencia corporal materialista, que está ligada a los sentidos. Durante la meditación, en cambio, cuando el devoto ayuda a que la vida y la conciencia sean atraídas hacia la fuerza magnética del centro superior o dorsal, el poder de este ardiente centro lumbar se disocia de las preocupaciones materiales y apoya el trabajo espiritual del devoto, que se lleva a cabo mediante los poderes de los centros superiores. Cuando Arjuna, la capacidad de autocontrol del centro lumbar, aviva el fuego de la meditación y de la paciencia y determinación espirituales, impulsa hacia arriba la vida y la conciencia que estaban fluyendo en dirección descendente y hacia afuera a través de los centros lumbar, sacro y coxigio. De este modo le brinda al yogi que medita la fortaleza mental y física necesaria para seguir adelante en el camino de la meditación profunda que conduce a la realización del ser. Sin este fuego y este autocontrol, no es posible el progreso espiritual. Así pues, en forma más literal, Arjuna también representa al devoto dotado de autocontrol, paciencia y determinación, en cuyo interior se desarrolla la batalla de Kurukshetra. Es el principal devoto y discípulo del Señor Bhagavan Krishna, que en el diálogo del Gita le muestra a Arjuna el camino hacia la victoria. Los dos Pandavas restantes son Bhima, el poder de la vitalidad, la fuerza vital, prana, que se encuentra bajo el control del alma, y el elemento vibratorio creativo, aire, o prana, del centro dorsal o Anahata Chakra. La fuerza de este centro ayuda al devoto en la práctica de las técnicas apropiadas de pranayama para calmar la respiración y controlar la acometida de la mente y de los sentidos. Se trata del poder por medio del cual se aquietan los órganos internos y externos y se termina con la invasión de todas las pasiones como la lujuria, la codicia o la ira. Es el poder que elimina las enfermedades y las dudas. Es el centro del amor divino y de la creatividad espiritual. Yudhishthira, la calma divina y el elemento vibratorio creativo éter, del centro cervical o Vishuddha Chakra. Con buen criterio, se describe a Yudhishthira, el mayor de los 5 hijos de Pandu, Buddhi, el intelecto puro, como el rey de todas las facultades discernidoras, ya que la calma es el principal factor necesario para que pueda expresarse el discernimiento correcto. Cualquier cosa que agite las olas de la conciencia, ya sea de orden sensual o emocional, provocará una distorsión en aquello que se percibe. La calma, en cambio, brinda claridad de percepción. Es la intuición misma. Así como el ubicuo éter permanece inalterado, pese al violento tumulto de las fuerzas de la naturaleza que se abaten sobre él, así la facultad de discernimiento representada por Yudhishthira es esa calma inmutable que discierne todo sin distorsión alguna. Se trata de la facultad que posibilita planificar la estrategia para derrocar las pasiones enemigas. Es la capacidad de atención, de concentrarse ininterrumpidamente en el objeto correcto. Controla el lapso durante el cual se mantiene la atención, así como la agudeza de ésta. Es la capacidad para inferir los efectos de las acciones equivocadas y la capacidad para asimilar a través de la calma aquello que es bueno. Es el poder
que permite comparar entre el bien y el mal. Representa el sentido común para percibir la virtud de apoyar a los amigos y destruir a los enemigos. Por ejemplo, los relativos a los sentidos y a los hábitos. Es la facultad de la imaginación intuitiva, la capacidad de imaginar o visualizar una verdad hasta que ésta se manifiesta claramente. El principal consejero y defensor de los Pandavas es el Señor mismo, que, encarnado en la forma de Krishna, representa el espíritu, el alma o la intuición que se manifiesta en los estados de supraconsciencia, en el bulbo raquídeo, conciencia crística, o de Kutashta, en el centro crístico, y conciencia cósmica, en el loto de 1000 pétalos. También representa al Gurú que instruye al devoto Arjuna, su discípulo. En el interior del devoto, el Señor Krishna es, pues, la divina inteligencia rectora que le habla al ser inferior, perdido en los enredos de la conciencia sensorial. Esta inteligencia superior es el maestro o instructor, en tanto que el intelecto de la mente inferior es el discípulo. La inteligencia superior aconseja al viciado ser inferior el modo de elevarse a sí mismo, en armonía con las verdades eternas y en cumplimiento del deber intrínseco que Dios le ha encomendado. Los efectos espirituales de la práctica del yoga. Existe un concepto popular equivocado acerca de que la práctica del yoga solo está reservada para los místicos consumados y que esta ciencia se encuentra incluso más allá de la comprensión del hombre común y corriente. Sin embargo, el yoga es una ciencia que abarca la creación entera. El ser humano, así como también cada átomo del universo, es la manifestación del funcionamiento de esta ciencia divina. La práctica del yoga se basa en un conjunto de disciplinas por medio de las cuales se desarrolla paulatinamente una comprensión de esta ciencia a través de la experiencia personal y directa de Dios, que es la causa suprema. El científico materialista comienza por los efectos observables en la materia y procura inferir en sentido retrospectivo hasta llegar a una causa. El yoga, por el contrario, describe la causa y cómo ésta se desarrolló hasta convertirse en el fenómeno de la materia, y muestra cómo seguir ese proceso en sentido inverso, con el fin de experimentar la verdadera naturaleza espiritual del universo y del hombre. Patanjali, el gran sabio de la India, cuya ubicación cronológica es tema de conjetura por parte de los eruditos, entendió que el Bhagavad Gita era el canto celestial, por medio del cual el Señor expresaba el anhelo de unir el alma de sus hijos ignorantes y errabundos con su propio espíritu. Este objetivo debía lograrse científicamente a través de leyes físicas, mentales y espirituales. Patanjali expuso esta ciencia espiritual con términos metafísicos precisos en sus célebres Yoga Sutras. El propósito del Gita resulta evidente de inmediato cuando vemos de qué modo se relaciona cada uno de los guerreros mencionados entre las estrofas 4 y 8, con la práctica del yoga, tal como fue descrita por Patanjali en sus Yoga Sutras. Esta correlación se halla en el sentido metafórico de los diversos guerreros metafísicos, el cual se encuentra implícito en el significado que se deriva de sus nombres, o de la raíz sánscrita incluida en ellos, o de la relevancia que tienen estos guerreros en el poema épico Majábharata. En las estrofas 4, 5 y 6
El rey Deseo, Duryodhana, comunica a su preceptor, el hábito del pasado, Drona, que los soldados espirituales de los centros cerebroespinales se han alineado en formación de combate. Estos soldados metafísicos que han reunido para apoyar la causa de los 5 Pandavas son los efectos espirituales engendrados como consecuencia de la práctica del yoga por parte del devoto. Ellos, junto con los 5 Pandavas principales, vienen en auxilio del yogi para ayudarlo en su lucha contra los perversos soldados de la mente sensorial. Duryodhana identifica a estos guerreros como Yuyudhana, Virata, Drupada, Drishtaketu, Chekitana, el rey de Kashi, Kashiraya, Purujit, Kuntiboya, Saibya, Yudamanyu, Uttamauyas, el hijo de Subhadra, y los 5 hijos de Draupadi. Su significado metafórico se explicará siguiendo el orden de categoría adoptado por Patanjali. Patanjali inicia sus Yoga Sutras con la siguiente definición del yoga: la neutralización de las fluctuaciones alternantes de la conciencia, Chitta Vritti Nirodha. Esto puede traducirse también como la cesación de las modificaciones de la sustancia mental. En Autobiografía de un yogi, brindo la siguiente explicación. Chitta es un término amplio usado para designar el principio del pensamiento que incluye las energías pránicas vitales, manas, mente o conciencia de los sentidos, ahamkara, egoísmo, y buddhi, inteligencia divina. Vritti, literalmente remolino, se refiere al incesante ir y venir de las olas de pensamientos y emociones que surgen en la conciencia del ser humano. Nirodha significa neutralización, cesación, control. Continúa Patanjali. Entonces, el observador mora en su propia naturaleza o ser. En referencia al verdadero ser, el alma, es decir, que alcanza la realización del ser, la unidad del alma con Dios. Patanjali explica en los Sutras 1.20-21, la obtención de esta meta del yoga está precedida por Shraddha, la devoción, Virya, el celibato vital, Smriti, el recuerdo, Samadhi, la experiencia de la unión con Dios durante la meditación, y Prajna, la inteligencia discernidora. Se hallan más próximos de alcanzar dicho estado aquellos que poseen Tibra Sambhega, fervor divino, ardiente devoción por Dios y esfuerzo por alcanzarle, y desapasionamiento extremo hacia el mundo de los sentidos. En los sutras encontramos a los primeros 6 soldados metafísicos, prontos a auxiliar al yogi en la batalla para alcanzar la realización del ser. 1. Yuyudhana, la devoción divina. Derivado de la raíz sánscrita yud, luchar, y Yuyudhana significa literalmente el que ha estado luchando a favor de sí mismo. La derivación metafórica es aquel que posee el ardiente deseo de luchar con el objeto de expresar la conciencia espiritual. Representa el principio atractivo del amor cuyo deber es atraer a la creación para llevarla de regreso hacia Dios. Esta atracción que el devoto siente como Shraddha, la devoción es un impulso inherente al corazón de conocer a Dios. Shraddha estimula al devoto a actuar espiritualmente y brinda apoyo a sadhana. Con frecuencia se traduce Shraddha como fe. Sin embargo, se puede definir con más exactitud como la tendencia natural o devoción característica del corazón por dirigirse hacia su fuente. La fe forma parte integral de la entrega a dicho impulso.
La creación es el resultado de la fuerza de repulsión, un alejamiento de Dios, una manifestación externa del espíritu. No obstante, en la materia se halla presente la fuerza de atracción. Se trata del amor de Dios, un imán que finalmente atraerá a la creación para llevarla de regreso hacia Él. Cuanto mayor sea la sintonía del devoto con esa fuerza, más poderosa se volverá la atracción y más dulces serán los efectos purificadores que produzca la divina devoción del yogi. Yuyudana, la devoción divina, combate las fuerzas de la satánica e irreverente duda o incredulidad que procura disuadir y desalentar al aspirante espiritual. 2. Uttamayas. El celibato vital. Virya. El significado literal de Uttamayas, el guerrero del Mahabharata, es de sobresaliente valor. La interpretación habitual que se da al término virya de Patanjali es heroísmo o valentía, pero en la filosofía del yoga, virya se refiere también al semen creativo, el cual, si en vez de ser disipado sensualmente, es transmutado para que se convierta en su pura esencia vital, proporciona gran fortaleza física, vitalidad y valor moral. Así pues, Uttamayas, que proviene de los términos sánscritos Uttama, principal, y Oyas, energía, poder, fortaleza corporal, también puede traducirse como el mayor poder, la principal fuerza corporal. De allí la derivación metafórica, aquel cuyo poder es supremo, de calidad superlativa o suprema. Cuando la esencia vital se halla bajo el control absoluto del yogi, se transforma en una importante fuente de fortaleza espiritual y moral. La esencia vital, la mente sensorial, el aliento y el prana, la fuerza vital o vitalidad, se encuentran íntimamente relacionados. El dominio de al menos uno de ellos permite también el control de los otros tres. El devoto que emplea las técnicas científicas del yoga para controlar en forma simultánea estas cuatro fuerzas alcanza rápidamente un estado de conciencia más elevado. Uttamayas, el celibato vital, otorga al devoto el poder para vencer las fuerzas de las tentaciones y de los hábitos disolutos y, así, liberar la fuerza vital para que se eleve de los placeres groseros y se dirija a la bienaventuranza divina. 3. Chaitanya, el recuerdo espiritual, Smriti. Chaitanya significa inteligente, de la raíz sánscrita chit. Provienen los significados derivados aparecer, brillar, recordar. La derivación metafórica es aquel cuya percepción clara y concentrada le permite recordar y comprender el verdadero conocimiento. El término Smriti de Patanjali significa recuerdo, tanto humano como divino. Se trata de aquella facultad mediante la cual el yogi trae a la memoria su verdadera naturaleza, el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Cuando ese recuerdo aparece o brilla en su conciencia, le brinda esa inteligencia o percepción clara que ayuda a iluminar su sendero. Chaitanya, el recuerdo espiritual, se encuentra pronto a oponerse a la ilusión material que hace que el hombre olvide a Dios y se considere a sí mismo un ser mortal, prisionero del cuerpo. 4. Virata, el éxtasis, Samadhi. Cuando los 5 Pandavas fueron enviados al exilio por Duryodhana, las condiciones impuestas incluían pasar 12 años en los bosques y permanecer de incógnito el 13º año sin que los espías de Duryodhana
lo reconociesen. Por tal motivo, los Pandavas vivieron ese último año ocultos en la corte del rey Virata. El sentido metafórico es que, una vez que los deseos materiales constituidos en hábitos toman el control absoluto, es necesario que transcurra un ciclo de 12 años para desalojar del reino corporal a los usurpadores, a fin de que las cualidades del discernimiento puedan recuperar el reino que les corresponde por legítimo derecho. El devoto debe obtener primero dichas cualidades durante la meditación, a partir de las experiencias que adquiere en el estado de samadhi y conservarlas mientras se expresa a través del cuerpo físico y de los sentidos. Cuando las cualidades del discernimiento han demostrado así su poder, se encuentran listas para emprender la batalla metafísica, cuyo objetivo es reivindicar el reino corporal. De este modo, Virata representa el samadhi del texto de Patanjali. Los estados temporales de unión divina en la meditación, de los cuales el yogi obtiene fortaleza espiritual. Virata proviene del término sánscrito vi-raj, gobernar, resplandecer. Vi significa diferenciación o posición, y expresa la diferencia entre gobernar de manera ordinaria y gobernar o reinar desde el divino estado de conciencia experimentado en el samadhi. La derivación metafórica es aquel que se halla completamente inmerso en el ser interior. Bajo la influencia o reinado del samadhi, el devoto mismo recibe la iluminación y gobierna sus acciones por medio de la sabiduría divina. Virata, el samadhi, el estado de unidad con Dios alcanzado en la meditación profunda, destierra la ilusión por la cual el alma contempla, a través de la naturaleza del ego, las formas diversas de la naturaleza y los pares de opuestos y no al único espíritu verdadero. 5. Kashiraya, la inteligencia discernidora. Prajna. La palabra Kashiraya deriva de Kashi, resplandeciente, espléndido, brillante, y de Raj, reinar, gobernar, brillar. Significa reinar con luz o de manera espléndida o brillante. La luz que revela la sustancia oculta tras las apariencias. Su derivación metafórica es aquel cuyo resplandor hace que las demás cosas brillen, se revelen con precisión. Este aliado de los Pandavas representa el Prajna, citado por Patanjali, la inteligencia discernidora, el entendimiento o sabiduría, que es la principal facultad iluminativa que posee el devoto. No se trata meramente del intelecto del estudioso, ligado a la lógica, al razonamiento y a la memoria, sino de la expresión de la divina facultad del supremo conocedor. Kashiraya, la inteligencia discernidora, protege al devoto de caer en las trampas de las astutas tropas del falso razonamiento. 6. Drupada, el desapasionamiento externo. Tibra Sambhega. La traducción literal de las raíces sánscritas del nombre Drupada son dru, correr, apresurarse, y pada, ritmo o paso. La derivación metafórica es aquel cuyos pasos son rápidos o veloces. El significado implícito es aquel que avanza rápidamente y se relaciona con la expresión Tibra Sambhega de Patanjali, en su acepción literal, Tibra en extremo y Sambhega de Sam, juntos, y Vish, moverse, rápidamente, apresurarse. La palabra Sambhega también significa desapasionamiento por las cosas del mundo que nace de un ardiente anhelo de emancipación. En otro pasaje del Gita, esta desapasionada falta de apego
hacia los asuntos mundanos recibe el nombre de Vairagya. Patanjali señala, como se mencionó anteriormente, que quienes poseen Tibra Samvega se hallan más próximos a la meta del yoga, es decir, pueden alcanzarla con mayor rapidez. Este poderoso desapasionamiento no consiste en un desinterés negativo ni en un estado de renunciación marcado por las privaciones. El significado de la palabra encierra, más bien, una devoción tan ardiente por alcanzar la meta espiritual, un sentimiento que impulsa al devoto a lanzarse a la acción positiva y la actividad mental intensa, que el anhelo por el mundo se transmuta de forma natural en un deseo por Dios que le colma plenamente. Drupada, el desapasionamiento externo, apoya la lucha del devoto contra el poderoso ejército del apego a la materia que busca desviarle de su meta espiritual. Despierta en ti la óctuple esencia del yoga. Los siguientes aliados de los Pandavas representan los principios fundamentales del yoga. Se conoce a estos yogangas o miembros del yoga como el óctuple sendero del yoga descrito por Patanjali. Ellos se encuentran enumerados en sus Yoga Sutras 2.29 y son los siguientes. Yama. La conducta moral, evitar las acciones inmorales. Niyama. Las observancias religiosas. Asana. La postura correcta para lograr el control del cuerpo y de la mente. Pranayama. El poder, el control del prana, la fuerza vital. Pratyahara. La interiorización de la mente. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación. Y Samadhi, la unión divina. Continuemos, pues, con la descripción de los soldados metafísicos. 7. Drishtaketu, el poder de la resistencia mental. Yama. La raíz sánscrita dris encierra los siguientes significados: ser valiente y audaz, atreverse a atacar. Ketu significa jefe o líder y también brillo, claridad, intelecto, criterio. La derivación metafórica es aquel que mediante su discernimiento vence las dificultades. Dentro de su nombre hallamos asimismo el objeto contra el cual Drishtaketu lanza su poder. Además de valiente y audaz, Drishta significa también licencioso. Drishtaketu representa el poder interior de aquel devoto que posee el buen criterio para atacar con valor, es decir, el poder mental para resistir las perversas inclinaciones hacia el comportamiento inmoral. Así pues, representa el concepto Yama de Patanjali, la conducta moral. Esta primera etapa del óctuple sendero se cumple mediante la observancia de los preceptos prohibitivos: abstenerse de herir a los demás, de mentir, de robar, de comportarse licenciosamente y de codiciar. Si se los comprende en su cabal significado, estos principios abarcan la totalidad de la conducta moral. Mediante la observancia de dichos principios, el yogi evita las dificultades mayores o fundamentales que podrían obstaculizar su avance hacia la realización del ser. Quebrantar las normas de la conducta moral no solo causa dolor en el presente, sino efectos kármicos perdurables que atan al devoto al sufrimiento y a las limitaciones mortales. Drishtaketu, el poder de resistencia mental, combate el deseo de entregarse a todo comportamiento contrario a la ley espiritual y ayuda a neutralizar los efectos kármicos de los errores del pasado. 8. Shaivya, el poder de adhesión mental. Niyama. Shaivya, que a menudo se escribe Shaivya, remite a Shiva, que a su vez deriva de la raíz sánscrita Shi, en quien se hallan todas las cosas.
Shiva también significa auspicioso, benevolente, feliz, bienestar. La derivación metafórica de Shaiva es aquel que se adhiere a lo que es bueno o auspicioso, a lo que conduce a su propio bienestar. Shaiva corresponde al niyama de Patanjali, las observancias religiosas. Representa el poder del devoto para adherirse a las prescripciones espirituales de niyama, aquellos preceptos que debe seguir: la pureza del cuerpo y mente, el contentamiento de toda circunstancia, la autodisciplina, la introspección, contemplación y la devoción a Dios. Shaiva, el poder de adhesión mental, proporciona al yogi un ejército de positiva autodisciplina espiritual para vencer a los batallones de hábitos negativos causantes de sufrimiento y a los efectos del mal karma del pasado. Yama y niyama son el cimiento sobre el cual el yogi comienza a edificar su vida espiritual. Armonizan el cuerpo y la mente con las leyes divinas de la naturaleza, es decir, de la creación, brindando bienestar interior y exterior, felicidad y fortaleza que atraen al devoto hacia prácticas espirituales más profundas y le vuelven receptivo a las bendiciones del sadhana, sendero espiritual impartido por el Guru. 9. Kunti Boya, la postura correcta, asana. En el nombre de Kunti Boya, Boya deriva de Bhuj, tomar posesión, de regir o gobernar. Kunti Boya es el padre adoptivo de Kunti. La derivación metafórica es aquel que hace suya y sostiene la fuerza espiritual, Kunti, mediante la cual se invocan y se atraen los poderes divinos. Kunti es la esposa de Pandu, madre de los 3 hermanos Pandavas mayores, Yudhishthira, Bhima y Arjuna, y madrastra de los 2 hermanos menores, gemelos entre sí, Nakula y Sahadeva. Tenía el poder de invocar a los dioses, las fuerzas cósmicas creativas, y por este medio nacieron los 5 hijos. En sentido metafórico, Kunti, de Ku, llamar, constituye el ardiente poder espiritual del devoto a través del cual invoca la fuerza vital creativa para que le ayude en su sadhana. Kunti, al igual que Drupada, representa el desapasionamiento hacia el mundo por parte del devoto y su anhelo de Dios, lo que le permite durante la meditación invertir la corriente de la fuerza vital que fluye hacia afuera y concentrarse en su interior. Cuando la fuerza vital y la conciencia se unen a Pandu, Buddhi, el discernimiento, los tattvas o elementos de los centros espinales sutiles concebidos en el útero microcósmico, los centros del cuerpo, mediante las fuerzas creativas macrocósmicas o universales, se manifiestan ante el yogi, es decir, Kunti, los hace nacer. Kunti Boya representa el concepto asana de Patanjali, la facultad derivada del equilibrio o control del cuerpo. Dado que la postura correcta es esencial para la práctica del control de la fuerza vital por parte del yogi. Así como Kunti Boya adoptó y crió a Kunti, así también la asana sostiene la capacidad de invocar la divina energía vital en preparación para la práctica del pranayama, el control de la fuerza vital, el paso siguiente en el óctuple sendero. La asana describe cuál es la postura correcta necesaria para la meditación yógica. Si bien se han desarrollado numerosas variantes, los fundamentos esenciales consisten en mantener el cuerpo firme con la columna vertebral erguida, el mentón paralelo hacia el suelo, los hombros echados hacia atrás, el pecho hacia afuera, el abdomen hacia adentro y los ojos enfocados en el centro kutastha, situado en el entrecejo. El cuerpo debe permanecer inmóvil, libre de tensión. Una vez que se domina,
La postura correcta o asana se vuelve, tal como señala Patanjali, firme y placentera. Ella brinda control corporal y calma física y mental, permitiendo que el yogi medite durante horas, si así lo desea, sin sentir fatiga ni inquietud. Así pues, resulta evidente por qué la asana es esencial para el control de la fuerza vital. Sostiene tanto el desapasionamiento interior por las demandas del cuerpo como el ardiente poder necesario para invocar la ayuda de las energías vitales a fin de dirigir la conciencia hacia el interior, hacia el mundo del espíritu. Katiboya, la postura correcta, brinda la paz física y mental necesaria para combatir las ataduras corporales implícitas en la tendencia a la pereza, a la inquietud y al apego a la forma física. 10. Yudamanyu, el control de la fuerza vital. Pranayama. De yud, luchar, y manyu, entusiasmo o fervor. Yudamanyu significa aquel que lucha con gran empeño y determinación. Su derivación metafórica es aquel cuya principal actividad es luchar con el fin de poner de manifiesto la conciencia divina. La fuerza vital es el eslabón entre la materia y el espíritu. Al fluir hacia afuera, revela el mundo falsamente atractivo de los sentidos. Si se invierte hacia adentro, atrae la conciencia a la bienaventuranza del espíritu, la cual brinda eterno contentamiento. El devoto que medita se encuentra entre ambos mundos, se esfuerza por entrar en el reino de Dios, pero al mismo tiempo se mantiene ocupado en luchar contra los sentidos. Con la ayuda de una técnica científica de pranayama, tal como el kriya yoga, el yogi alcanza finalmente la victoria en sus esfuerzos por invertir el flujo de la energía vital que se hallaba dirigido hacia afuera y volcaba la conciencia externamente en la actividad de la respiración, del corazón y de las corrientes vitales atrapadas en los sentidos. El yogi entra así en el tranquilo y natural reino interior del alma y el espíritu. Yudamanyu, el control de la fuerza vital, es el inestimable guerrero del ejército Pandava que desarma y despoja de su poder al ejército sensorial de la mente ciega. 11. Purujit, la interiorización. Pratyahara. Si se traduce de forma literal, Purujit significa que conquista a muchos, de Puru, cuya raíz es pr, muchos, y Yit, cuya raíz es yi, que conquista, que elimina en la meditación. La derivación metafórica es aquel que ha conquistado las ciudadelas de los poderes astrales que rigen a los sentidos. La palabra sánscrita pur significa ciudadela, y en este caso se refiere a los baluartes sensoriales de la mente, manas, y sus órganos sensorios cuyas funciones están gobernadas por los poderes astrales situados en los centros cerebroespinales sutiles. En la raíz sánscrita, yi, se halla presente el significado dominar, controlar. En el contexto del Gita, Purujit significa aquel que controla o domina a los muchos soldados de los sentidos, de las ciudadelas sensoriales del cuerpo. Es decir, que Purujit representa el término Pratyahara de Patanjali, la etapa en que la conciencia se retira de los sentidos como resultado de la práctica exitosa de pranayama o control de la fuerza vital, los poderes astrales, que anima los sentidos y lleva sus mensajes al cerebro. Cuando el devoto ha alcanzado el estado de pratyahara, la corriente vital se desconecta de los sentidos y la mente y la conciencia se aquietan e interiorizan. Purujit, la interiorización, otorga al yogi aquella firmeza en su calma mental
que impide que los hábitos prenatales del ejército sensorio provoquen una repentina desbandada de la mente hacia el mundo material. 12. Saubhadra, es decir, el hijo de Subhadra. Abhimanyu, el autodominio. Samyama. Subhadra es la esposa de Arjuna. El nombre de su hijo, Abhimanyu, de Abhi, con intensidad hacia. Y Manyu, espíritu, ánimo, mente. Fervor. Abhimanyu representa aquel intenso estado mental, bhava, el ánimo espiritual del devoto, en que la conciencia se ve atraída hacia o a la unión con el objeto de su concentración o fervor, lo que le proporciona perfecto autocontrol o dominio de sí. Patanjali se refiere a él en sus Yoga Sutras con el nombre de Samyama, un término colectivo bajo el cual se encuentran agrupadas las últimas 3 etapas del óctuple sendero. Los primeros 5 pasos son las etapas preliminares del yoga. El samyama, de sam, juntos, y yama, sostener, está formado por el trío arcano, dharana, la concentración, dhyana, la meditación, y samadhi, la unión divina, y constituyen el yoga propiamente dicho. Cuando la mente se ha retirado de las perturbaciones sensoriales, pratyahara, entonces la conjunción de dharana y dhyana da lugar a las diversas etapas del samadhi, la percepción extática, y finalmente la unión divina. Dhyana, la meditación, es enfocar en el espíritu la atención liberada. Involucra al que medita, el proceso o técnica de meditación y el objeto de la meditación. Dharana es la concentración o fijación en ese concepto interno u objeto de meditación. Así pues, de esta contemplación nace la percepción de la divina presencia, que se experimenta en primer lugar dentro de uno mismo y viene después en concepción cósmica. Se concibe la vastedad del espíritu y su omnipresencia dentro y más allá de la creación entera. La culminación del samyama o autodominio llega cuando el que medita, el proceso de la meditación y el objeto de la meditación se vuelven uno solo. Cuando se alcanza la completa realización de la unidad con el espíritu. La referencia que se hace al matronímico de Abhimanyu, Saubhadra, en el texto del Gita nos lleva al significado de Subhadra, gloriosa, espléndida. Por lo tanto, Abhimanyu es el autodominio que otorga la luz o iluminación. La derivación metafórica es aquel cuya mente intensamente concentrada brilla por doquier, es decir, lo ilumina o lo revela todo, pone de manifiesto el luminoso estado de realización del ser. Abhimanyu, el autodominio, es aquel grandioso guerrero Pandava, cuyas victorias le permiten al yogi contener las embestidas de la inquieta y engañosa conciencia del ego, de los sentidos y de los hábitos, y así permanecer por periodos cada vez más prolongados en el estado de divina conciencia del alma, tanto durante la meditación como después de esta. 13. Los hijos de Draupadi. Los 5 centros espinales despiertos por acción de la Kundalini. Draupadi es hija de Drupada, el desapasionamiento extremo. Representa el poder o sensación espiritual de la Kundalini, que surge o nace del divino fervor y desapasionamiento de Drupada. Cuando la Kundalini es dirigida hacia arriba, se casa con los 5 Pandavas, los elementos vibratorios creativos y la conciencia que residen en los 5 centros espinales, y, de este modo, da a luz a 5 hijos. Los hijos de Draupadi son las manifestaciones de los 5 centros espinales abiertos o despiertos, por ejemplo, las formas,
luces o sonidos específicos y característicos de cada centro, en los que se concentra el yogi para atraer el divino poder de discernimiento con el cual combatir a la mente sensorial y su descendencia. Fin del capítulo 3. Próximo capítulo, capítulo 4. Las fuerzas psicológicas contrarias al alma.